y respuesta, nos puede consultar en el tema, ¿vale? Ortega nos saluda, nuestra amada Caro Hurtado. Hermano, se alteró el tiempo, posición de las estrellas cuando Yahoshua Benú paró el sol y la luna, al igual que cuando la sombra retrocedió 10 grados en Yeshayahu capítulo 38:8. ¿Eso afectará los tiempos? Bueno, antes de comprender Yeshayahu y antes de comprender el libro de Yahoshua, el hijo de Nun, pues hay que comprender primeramente el fundamento de Bereshit capítulo 1:14. 1:14. Sabemos que dijo Elohim haya lumbreras en la expansión de los cielos. Ahora, bueno, voy a explicar esta pregunta y voy a ser muy detallista, voy a rumiarla mucho, entonces me voy a extender demasiado en ella. Acuérdese que las semanas de la creación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, lo que conocemos la semana de la creación. Sabemos que en el cuarto día Yahweh establece lumbreras en la expansión, pero la expansión fue creada en el segundo día. Las escrituras dicen que el mayor bendice al menor, porque el segundo día de creación en orden de creación es mayor que el cuarto, ¿vale? Eso es importante. Entonces dice, dijo Elohim haya lumbreras, esas lumbreras es el sol, es la luna y las estrellas. ¿Dónde? En la expansión de la creación del segundo día. Entonces, eso primeramente hay que irlo diferenciando. Dice las escrituras que el sol y la luna, sol detente en Gabaón y tú Yereja en el valle de Ajalón. Pero Yahoshua, el hijo de Nun, no cita las estrellas de la expansión del firmamento. Eso es interesante. Entonces, antes de ir respondiendo ello, vamos a ir explicándolo. Ahora, cuando estudiamos el segundo día de la creación, sabemos que son 7 expansiones, 7 raquías, según lo que nos enseña el libro de los secretos de Hanot. Son 7 expansiones de este primer cielo, de este primer firmamento. ¿Ok? Entonces, présteme atención. Acuérdese que el primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. El primer cielo es lo que conocemos como Bereshit. Bereshit, que es donde estamos. El segundo cielo se compone desde el segundo cielo hasta el quinto, eso lo dice en el libro de Hanot. Y el tercer cielo se compone desde el sexto hasta el décimo. Y sobre el décimo cielo hay más luz, que dice las escrituras en el libro de Hanot, que la luz de Adoil. ¿Ok? Acuérdese que el segundo cielo lo estudiamos como Bet-El, como Betel, la casa de la luz, o lo que mucha gente llama el universo. Y el tercer cielo como Beilehem. Beilehem, ¿vale? Beilehem, la casa del pan, la casa del Lehem. ¿Ok? Pero sabemos que en Bereshit estaba sumergido en las tinieblas, caos y confusión, y Yahweh a través de lo que la palabra en el primer día emanó la luz. ¿Ok? Emanó la luz que había llevado de Betel, de Beilehem, del tercer cielo al segundo cielo, al primer cielo. ¿Ok? Pero cuando viene al segundo día de la creación, dice, se parecen las aguas de arriba, que son aguas de arriba, como la expansión de los cielos, aguas de arriba, Betel y Beilehem, de las aguas de abajo, Bereshit. Y colocó la expansión de Raquía, la expansión del firmamento. Y sabemos que la expansión del firmamento son 7 firmamentos, es decir, 7 raquías, 7 expansiones de cielo, ¿ok? Que rodean este Bereshit, que tiene 7 expansiones de tierra, que también ya lo hemos explicado en varias enseñanzas. Entonces, en el segundo día, la separación de las aguas de arriba, de las aguas de abajo, y el establecimiento de los 7 firmamentos de este primer cielo. Después, en el cuarto día, Yahweh expresa hayan lumbreras.
en la expansión de los cielos. Y esas lumbreras, pues sabemos que la señal mayor es el sol, la señal menor es la luna y las estrellas. ¿Ok? Para seguir avanzando en muchos fundamentos más de eso, hay que conocer todo lo que dice en el libro de Janó capítulo 72 hasta el 82 acerca de la Torá del sol, la luna y las estrellas. Por eso muy prontamente, en el 9º mes del año 5993, empezaremos la escuela, la página, las 3 señales, para aprender muchísimas cosas de todos estos fundamentos y ser entendidos en los tiempos y en las escrituras, ¿vale? Ahora, dice que el sol, la luna y las estrellas fueron establecidas en la expansión del firmamento. Dice en los libros de Hanot que tanto el sol y la luna están dentro de lo que es la primera expansión del firmamento. Y las estrellas están puestas en lo que son los 7 firmamentos, ¿vale? Entonces dice que el sol y la luna están dentro de la primera expansión del firmamento. Y las estrellas, que en el libro de Janó habla de 7 estrellas, están conectadas con lo que son las 7 expansiones del firmamento, ¿vale? Entonces el sol y la luna dentro de las 7 expansiones, las estrellas entre las expansiones del firmamento. Ahora, cuando viene Yahoshua, el hijo de Nun, sol, detente Gabaón, tú Yereja en el valle de Ajalón. Dice que el sol y la luna se detuvieron por 6 partes y 30 momentos, dice las escrituras, en el libro de Yahoshua, el hijo de Nun. Pero la pregunta es, ¿qué sucedió con el movimiento de las estrellas y de la expansión? ¿Será que se detuvieron o marcaron el día? Dice que el sol y la luna se detuvo y no hubo un día como ese, antes ni después. Pero la pregunta es, ¿qué sucedió con la expansión del firmamento y con las estrellas? ¿Ok? Se mantuvo el día en luz, pero se marcó el día a través de lo que es el cómputo y las estrellas. Esto es importante porque voy a explicar en el sentido del espíritu qué significa eso. Acuérdese que Yahoshua, el hijo de Nun, Yahoshua, el hijo de Nun, sabemos que Yahoshua, el hijo de Nun, es de la tribu de Efraín. Y sabemos que Efraín es el segundo hijo de Yosef. Y sabemos que cuando viene Jacob, acuérdese que Jacob es el patriarca número 22. Y acuérdese que 22 también representa la palabra que es señal, Tav, como señal, como la Tav, como la última letra de las 22 letras en el hebreo. Entonces, Efraín es el segundo hijo de Yosef. Yosef es el 11º hijo de Jacob. Jacob es el patriarca número 22. La letra número 22 en el hebreo es la palabra señal, como señal, la Tav. Pero sabemos que Jacob toma a Efraín y lo coloca en la posición de Rubén. Lo coloca como la posición de Rubén. ¿Ok? Y por eso dice las escrituras, Efraín es mi primogénito. Ahora, porque Efraín, el segundo hijo de Yosef, toma la posición del primogénito de Jacob, que era Rubén. Cuando sumamos Efraín, Yosef y Rubén, nos conecta 14, y esto nos conecta al descendiente, al trono, al hijo de David. Entonces, cuando dice Yahoshua ben Nun, sol, detente en Gabaón, y tú Yereja en el valle de Ajalón, sabemos que el sol es una representación de Levit, según el testamento de Netalif, y el sol que representa a Levit en tiempo final le representaría a Elías, como Elías. Y la luna es una representación de Moshe. Entonces,
Cuando Yahoshua, en el sentido de la letra, en lo que sucedió físicamente, ya voy a explicar de eso en los tiempos, cuando Yahoshua, el hijo de Nun, dice, Sol detente en Gabaón y tú Yereja en el valle de Ajalón, eso significa que es la muerte de los dos testigos en el día de Yom Kippur, como Moshe y Eliyá, que mueren en el día 10 del séptimo mes en el año 5996, en el día de Yom Kippur, porque hasta allí llega su cómputo. Su cómputo, ¿ok? Y acuérdese que el ayuno de Yom Kippur es un día doble, en el sentido de un ayuno del día 191 al día 192 en conexión. En el sentido de lo que es la letra, hubo luz. En el sentido de tiempos finales, vendría tinieblas. Pero, ¿qué pasó con la expansión de Raquía, del firmamento y las estrellas? Resulta y acontece que ahí es donde conectamos otro fundamento que dice en el libro de Daniel capítulo 12. Esto no te lo enseñaron en el colegio. Otro fundamento que dice en el libro de Daniel capítulo 12. En el libro de Daniel capítulo 12 dice que Daniel, que es una representación de Yahoshua, el hijo de Nun, y que es una representación del descendiente de David, y que es una representación de el que gobierna sobre las estrellas, dice así. En Daniel capítulo 12 sabemos que Micael será quitado. Micael será quitado a la mitad de la semana, en el día de cambio de estación del año 5996, porque en el día siguiente, Yom Teruah, Micael lanza a Satanás en el quinto shofar. Sabemos que 10 días después, el sol y la luna se detienen como la muerte de Moshe y la muerte de Eliyá, la muerte de los dos testigos. En el día doble de Yom Kippur, el ayuno de Yom Kippur. Pero dice en Daniel capítulo 12:3, y los sabios resplandecerán como la brillantez del firmamento. Entonces, el firmamento es Raquía. Entonces, hay personas del pueblo que Yahweh los ve como sabios que resplandecerán como la brillantez de Raquía. Y muchos de los justos, por eso en el pacto de los muchos son llamados pocos escogidos que se vuelven justos como las estrellas. Entonces, el sol y la luna, Sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón, representa que el sol y la luna, podemos conectar el sol con Eliyá, la luna con Moshe, y micramente llega a su cómputo, es decir, mueren, hasta ahí llegan. Pero acuérdese que en el día de Yahoshua, el hijo de Nun, el firmamento Raquía y las estrellas siguieron marcando el cómputo, el movimiento, que eso también es importante entenderlo. Debe mucha persona comprender el movimiento del sol, como dice en el libro de Janó capítulo 72, el sol en el primer mes nace por la cuarta puerta, segundo mes por la quinta, tercer mes por la sexta, etcétera, y etcétera, etcétera. El movimiento de la luna dentro de lo que es la expansión del firmamento. Y también deben entender el movimiento de Raquía, los 7 expansiones de Raquía y las estrellas, ¿vale? Eso es importante, conectándolo cuando usted estudia acerca de lo que es la estrella del norte. La estrella del norte actualmente es Polaris, antiguamente era Tubán y antiguamente era creo que la estrella Vega. Entonces actualmente en el centro, o la que está posicionada como el norte en la expansión del firmamento a través de lo que es la estrella Polaris, es la constelación de la Osa Menor. Tiempos atrás era la estrella Tubán de la cola de la constelación de Dragones. Y tiempos atrás era la estrella Vega de la constelación de la Lira. ¿Vale? Eso es importante comprenderlo. Y por eso Yahoshua, nosotros vemos cómo Yahoshua en el libro de Mateo capítulo 19 habla de la alineación de la estrella Polaris en la expansión del firmamento. Es más fácil que pase un camello por el ojo de la aguja. ¿Ok? Y cuando usted ve el libro de Job, usted muy claramente dice que Satanás, Yahweh le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? Y dice, vengo de rodear toda la tierra, porque la estrella Tubán en la cola de Dragonis rodeaba
el dragón, la serpiente antigua, Satanás, toda la tierra, ¿vale? Entonces eso es importante comprenderlo a través de las escrituras. Ahora, entonces cuando Yahoshua, el hijo de Nun, como el hijo de Efraín, el hijo de Yosef, que toma la primogenitura de Rubén como la señal. Entonces Jacob como la señal, hijo de Efraín, hijo de Yosef, que toma la primogenitura de Rubén, nos conecta con David, la señal del descendiente. Sol detente en Gabaón, la muerte de los dos testigos, y se levanta el descendiente como el que gobierna sobre las estrellas, y muy claramente conectándose con los sabios que resplandecen como el firmamento y los muchos de los justos como las estrellas del firmamento. Y acuérdese que tienen que marcar la expansión del firmamento y las estrellas, que ya no sería en el sentido visual ni en el sentido literal, sino que representamos personas. ¿Por cuánto tiempo? Por 1290 días. ¿Desde cuándo? Desde el día que la ofrenda continua es quitada hasta que la imagen de la bestia esté puesta en pie. Hay un cómputo donde el descendiente de David, el que gobierna sobre las estrellas, en medio de la expansión del firmamento, marcaría los tiempos por 1290 días. Desde que mueren los dos testigos hasta que seamos levantados toda la dinastía de la casa de David al trono de nuestro Padre, ¿vale? Ahora, cuando nosotros vemos lo que en la Torá vemos lo que hizo un hombre, Yahoshua, el hijo de Nun, viene el hijo del hombre, Yahoshua Hamashia, y alinea, porque Yahoshua tenía que morir perfectamente alineado a las tres señales. Cuando vemos nosotros a Yahoshua, sabemos que yo soy el primero, yo soy el último, yo soy la raíz, yo soy la descendencia de David. Yo soy la estrella que marca la mañana, y sabemos que la estrella que marca la mañana representa el sol de justicia. Entonces cuando Yahoshua toma los 5 panes y los 2 peces, que hemos explicado muchísimo que eso es cómputo de tiempos, del calendario, los 5 panes, sumamos los 2 peces, nos conecta semana, unificamos el 5 y el 2 y lo multiplicamos por 7, nos da 364. Y sobraron 12 cestas, 12 meses. Y claramente la constelación de los 2 peces, porque cerca estaba el Pichá, que es el cordero, Bercael. Ok, entonces dice que Yahoshua, que representa el sol de justicia, se queda con la multitud, como Yahoshua siendo el sol de justicia, dándole luz a la luna que representaría la multitud. Y los discípulos, dice que se adelantaron, los 12 discípulos, como los 12 jefes de clase, como las 12 constelaciones, se adelantaron en las aguas y en la barca. ¿Ok? Entonces, el sol, Yahoshua, y la luna, la multitud, se quedan quietos. Y las estrellas, los 12 discípulos, como las 12 constelaciones, se adelantan en la expansión de las aguas del mar de Galilea. Y después viene Yahoshua como el sol de justicia y los alcanza antes de la salida del sol para hacer un ajuste, según lo que Yahweh me ha permitido estudiar. Entonces, nosotros vemos que sol detente en Gabaón, tú Yereja en el Valle de Jalón, ya lo expliqué qué tiempo finales, muere Moshe, muere Eliyá, como el sol y la luna que se quedan quietos, y ahí se levanta el descendiente de David para marcar tiempo como el que gobierna sobre las estrellas en la expansión del firmamento por 1290 días, desde el día que la ofrenda continua es quitada hasta que seamos levantados al trono de nuestro Padre. Pero Yahoshua es el segundo Adán, es el hijo del hombre, y vemos a Yahoshua, el hijo de Nun, como un hombre que muy claramente detiene el sol, la luna, y la expansión del firmamento y las estrellas marcaron el día, aunque el sol y la luna se quedaron estáticos por 6 partes y 30 momentos. Pero Yahoshua, cuando está revelando los 5 panes, los 2 peces, las 12 cestas y conexiones allí, él es el sol de justicia que se queda con la multitud dándole luz, como la luna, que se quedan estáticos. Mientras los discípulos, las 12 constelaciones, los 12 jefes de clase, van en la barca como los 12 jefes de clase en la expansión de las aguas del firmamento, aguas de arriba, aguas de abajo. Y claramente viene Yahoshua y camina sobre las aguas separando la luz de las tinieblas y muy claramente alcanzando a los discípulos como las constelaciones para ajustar los tiempos, ¿vale? Que es lo que Yahweh me ha permitido comprender allí. Ahora, sigo leyendo la pregunta. Al igual que sucedió cuando la sombra retrocedió 10 grados en Yeshayahu capítulo 38, 8, ¿eso afectará los tiempos? Ya le explico. Dice la escritura que la señal en el libro de Yeshayahu
al rey de Israel, que claramente, pues, la señal de la sombra del sol es que se devolvería 10 grados. ¿Ok? Muy importante. Acuérdese que el sol y las estrellas marcan completamente los 364 días según el libro de Hanot. ¿Ok? Acuérdese que la luz del sol es 7 veces más que la luz de la luna. ¿Ok? Eso dice en el libro de Hanot. Cuando se toma el sol en la parte literal, podemos decir que 10 años antes del 6000, nosotros podríamos entrar en revelación 7 veces más de la luz. ¿Vale? Es decir, un ejemplo, año 6000 ya lo podemos ver a través de lo que es la raíz de David, la descendencia de David, la estrella que marca la mañana. A aquellos que temen mi nombre, yo les daré el sol de justicia. ¿Ok? El sol marca tiempos. Eso es importante comprenderlo. Ahora, nosotros a través de la palabra podemos ver como 10 años, como lo que dice las escrituras. El reino de Yahweh es semejante a 10 vírgenes, que claramente está hablando del reino. Y sabemos que el milenio es el reino de Yahweh y de su ungido. Pero 10 años antes empezaríamos a ver las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Acuérdese que estos últimos 10 años ya han pasado 3. Estamos en los últimos 7 años de la semana de Daniel. Entonces, cuando dice que fácil es que se adelante el sol en su sombra 10 grados, pero qué difícil es que se atrase. Ahora nosotros estamos en el atraso de los 10 grados, porque claramente ya a través de las escrituras Yahoshua lo revela, como los 10 leprosos, como las 10 plagas, como las 10 vírgenes, los 10 mandamientos. Entonces, cuando nosotros vemos que el sol retrocedió 10 grados, en su tiempo se puede comprender que nosotros podemos ver a través de lo que es la luz de la palabra lo que vendrá, aunque estamos en el atraso. Pero hay algo interesante que por lo que Yahweh me ha permitido estudiar, es que posiblemente el sol ya había descendido 10 grados desde lo que es el grado 90, que es cuando el sol está en lo más alto. ¿Ok? Ya había retrocedido 10 grados para llegar al grado 100, y acuérdese que 100 representa tiempo. Y vuelve a retroceder 10 grados para volver a lo más alto, que representaría allí, a través de las escrituras, 90 como los justos. Pero a través de lo que son las enseñanzas de Yahoshua, en el libro de Yohanan capítulo 4, hay algo que Yahoshua hace. Y voy a leerlo por acá para que lo podamos leer. Dice que Yahoshua se detuvo. Cuando usted comprende que Yahoshua representa el sol de justicia, o la estrella que marca la mañana, esto es importante comprenderlo. Dice aquí, dice que, bueno, voy a leerlo rápidamente. Cuando Yahoshua supo que los peruchín habían oído de él acerca de lo que estaba haciendo, sumergiendo más discípulos que Yohanan, aunque no era el mismo Yahoshua que sumergía a la gente, sino sus discípulos, Yahoshua se fue de Yahudá. Yahudá es la exaltación, Ezequiel capítulo 37, el palo de Yahudá, y fue dirección a Galilea. Galilea representa circuito, como un círculo, como lo que se repite. Esto significa que tenía que pasar por Samaria, los descendientes de Yosef. Llegó a un pueblo de Samaria llamado Shequén, que es la doble porción que nuestro padre Jacob le dio a Yosef. Cerca del campo de Jacob había dado a su hijo Yosef. El pozo de Jacob estaba allí. Entonces Yahoshua, agotado de su viaje, se juntó al pozo. Era como el mediodía. Entonces dice que Yahoshua se sentó. Entonces Los vamos a necesitar a todos. dice que Yahoshua se sentó. Yahoshua venía de Yahudá, iba en dirección a Galilea. Galilea es una circunferencia, como un círculo, ¿vale? Representa circuito, que eso representa repetición. No hay nada nuevo debajo del sol, es decir, todo se repite a través de las escrituras. Pero tenía que pasar por Samaria, que son los descendientes de Yosef, o como las tribus del norte que fueron a Samaria, su capital. Las tribus del sur, su capital Jerusalén.
Y dice que Yahoshua, agotado su viaje, se sentó junto al pozo. Podemos decir que cuando viene la palabra en el libro de Yesayahu, ya posiblemente el sol había llegado al grado 90, pero había avanzado 10 grados, que vendría siendo el grado 100. 100 en el hebreo representa tiempo, ¿vale? Qué difícil es que retroceda. Y retroceder, pues sabemos que nuevamente 90 por esta palabra. Era como el mediodía, donde Yahoshua se sentó, se detuvo. Pero acuérdese que Yahoshua, después de hablar con la mujer samaritana, se quedó 2 días, como en el año 6000, 2000 años. ¿Ok? Pero acuérdese que ahí la mujer habla, sabemos que viene el Mashiach. ¿Cuál Mashiach? El rey de Israel, el descendiente de David. Pero antes del Mashiach, el rey de Israel, tú eres profeta. Los 2 testigos. Entonces, esto es importante para poderlo comprender, ¿vale? Entonces, cuando usted se lee esta historia, dice que Yahoshua se quedó 2 días con los samaritanos. Porque la mujer dice, sabemos que viene el Mashiach. Él es el primero, como el Mesías, el hijo de Elohim. Él será el último, el Mesías, el hijo de David. Entonces, cuando la mujer dice, sabemos que viene el Mashiach, pero ella está anunciando al último. Y Yahoshua se queda 2 días, como 2000 años, con lo que es la conexión del año 6000 al año 7000, que este es lo que conocemos el milenio, y del 7000 al año 8000, que es el juicio en el gran trono blanco. Pero antes del descendiente de David, tú eres profeta. Y sabemos que antes del Mesías, del hijo de David, viene el profeta, los 2 testigos, el testigo como Moshe. Pero Yahoshua se sienta, dando a entender que se sienta, era como el mediodía, y esta enseñanza la he podido conectar con lo que dice en el libro de Yesayahu. Año 6000, después vienen los 2 días, pero qué difícil es que se retroceda. 10 grados, 10 años antes, año 5991, si lo conectamos desde allí, 5991, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 6000. Y esos 10 años, a través de las escrituras, se revelan por muchas partes. Las 10 vírgenes, el reino de Yahweh, el milenio de Yahweh, de su Mashiach, el milenio y todas estas conexiones, es semejante a 10 vírgenes y revela la condición del pueblo, prudencia e insensatez. Y después viene la menorá que tiene 7 brazos, la semana de Daniel. Entonces, 10 años antes del reino, la insensatez, la prudencia, la menorá, semana de Daniel. ¿Ok? Acuérdese que el grito a la medianoche es el día 14 del primer mes del año 6000, y la puerta se cerró, que es donde se cumplen los 120 jubileos, los 6000 años exactos. ¿Ok? Porque se tienen que cumplir 120 jubileos. Pero el sol y la luna mueren a la mitad de la semana, en el día de Yom Kippur, como Moshe y Eliyahu, sol detente en Gabaón y tú Yereja en el valle de Ajalón. Pero las estrellas y la expansión del firmamento, como el descendiente de David, o como Daniel, o como Yahoshua, el hijo de Nun, muy claramente el que gobierna sobre las estrellas en la expansión del firmamento tiene que marcar los tiempos por 1290 días, desde el día que mueren los 2 testigos hasta que seamos levantados al trono de nuestro Padre para hacer el cántico de Moshe del Cordero. Entonces, pero Yahoshua, cuando estaba en la tierra, toma 5 panes, 2 peces, revela calendario, revela fundamentos. Él es el sol de justicia, se queda como con la multitud. El sol, dándole luz a la luna, se quedan estáticos. Ahí dice Yohanan capítulo 6, mientras que los 12 discípulos, las 12 constelaciones, los 12 jefes de clases se adelantan en las aguas, como la expansión del firmamento, marcando tiempo. Pero Yahoshua muy claramente se va acercando como el sol, acercándose a lo que son las 12 constelaciones, y muy claramente camina sobre las aguas, separando la luz de las tinieblas y conectando lo que dice en el libro de Hanok, que el sol, Yahoshua caminando sobre las aguas, los 12 discípulos, las 12 constelaciones marcarían los días en sus 364 días. Entonces Yahoshua ajustó el desajuste. Que podamos decir que igualmente no es un súper desajuste como mucha gente habla, sino más bien es un pequeño, pero que ya Yahoshua, por lo que yo he estudiado, o Yahweh me ha permitido, ya ajustó. Ahorita los 10 grados, Yahoshua se detuvo.
porque dice que ya había retrocedido 10 grados, ya se había adelantado, entonces que se retrocediera. Por eso Yahoshua no podemos conectar de que el sol se levanta, llega a lo más alto, se adelanta 10 grados y retrocede. Entonces Yahoshua llega y se queda con la mujer samaritana. Al final la mujer samaritana dice, sabemos que viene el Mashiach, el descendiente de David. Se queda Mashiach 2 días, como los 2000 años, milenio de juicio en el gran trono blanco. Pero antes de Mashiach, el hijo de David, el profeta. Tú eres el profeta. Y claramente sabemos que antes del 6000 es la semana de Daniel. Y cuando nosotros vemos Yahoshua viene a Samaria y se detuvo, sabemos que las tribus del norte, ¿cuántas tribus eran? Las 10 tribus del norte en su capital Samaria. Entonces ahí Yahoshua se detiene al mediodía por las 10 tribus, revelando lo que vendría 10 años después, en tiempos finales, antes del 6000. Entonces cuando conectamos, présteme atención, se lo explico por acá. Présteme atención, se lo explico por acá. Entonces Yahoshua viene a Samaria. Entonces Samaria representa el reino del norte, las 10 tribus. Estos son los 10 grados. Al final habla de los 2 días, 2000 años, que son del 6000 al 7000 un día, del 7000 al 8000 2 días, milenio y juicio en el gran trono blanco. Y ella expresa Mashiach. Entonces sabemos que esto representa el reino de Yahweh y de su ungido. Antes de eso, el profeta. La semana de Daniel. Pero antes de eso, vemos aquí Yahoshua viniendo a Samaria, las tribus del norte. Y esos 10 grados es como revelar lo que vendría 10 años antes de los 2 días. Acuérdese que el reino de Yahweh es semejante a 10 vírgenes. Y acuérdese que de las 10 vírgenes habla de 5 prudentes y 5 sensatas. Aquí también habla 5 maridos has tenido. 5 maridos has tenido. Y aquí también se conecta varias cosas aquí, ¿vale? Entonces, cuando conectamos a Yahoshua Benum, Yahoshua es hijo de Efraín, segundo hijo de Yosef. Pero viene Jacob, que es la señal, y toma a Efraín como primogénito por Rubén. Entonces sumamos, el primer hijo de Jacob es Rubén, el segundo hijo de Yosef es Efraín, y hijo de Yosef es Efraín. Entonces Efraín como 2, Yosef como 11 y Rubén como 1. Y aquí nos conecta 14, aquí nos conecta al descendiente de David. Y Jacob como la señal de Yahoshua Benun, el descendiente de David. Sol detente en Gabaón. Entonces Moshe, Eliyah, los 2 testigos mueren en el día de Yom Kippur, como lo que se llama el día del ayuno doble. Por eso el sol se detuvo y era un día doble. Pero en el sentido de espejo será porque las tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti amanecerá la luz, ¿vale? Entonces, fue un día doble, pero acuérdese que en el quinto chofar habrá cambio de tiempos, hay que esperar qué va a suceder de aquí al 5.996. Pero el detener del sol y de la luna representa la muerte de los 2 testigos. Es como el descendiente de David, diciéndole a Moshe y a Eliyah, ustedes llegan hasta acá. Podemos conectar a Yahoshua, el hijo de Nun, con Zorobabel. Lo podemos conectar con la plomada en la mano de Zorobabel, con Zacarías capítulo 3, haciendo la escritura en el día de Yom Kippur, en la piedra que tiene 7 ojos, para decirle hasta aquí llegan ustedes, según el cómputo de los tiempos. Ahora, las estrellas y el firmamento siguieron en el movimiento de su expansión del firmamento y las estrellas, aunque el sol y la luna se detuvieron estáticas durante 6 partes y 30 momentos, ¿vale? Ahora, igualmente se puede hacer más conexiones con las 6 partes, es 6 por 80 y 30 momentos, con esta conexión que es la palabra shir, que es cántico, la palabra shir como cántico. Ahora, Daniel capítulo 12 dice que Micael es quitado 10 días antes de que el sol y la luna se queden estáticos, conectándolo en la enseñanza. Pero se levanta Daniel, el que gobierna sobre las estrellas, en medio de la expansión del firmamento, que son los sabios.
Entonces se levanta Daniel como el que gobierna sobre las estrellas, siendo Melquiel, Gelimeel, Melayer, Narel, que gobiernan sobre las estrellas, los jefes de clases o conexión con los 144,000 o los descendientes de Abraham, y los sabios que son como el resplandor del firmamento, porque ellos serán la luz en medio de las tinieblas. Levántate y resplandece, oh Jerusalén, Filadelfia, porque ha amanecido tu luz y la estima de Yahweh ha nacido sobre ti. Ahora, pero ¿por cuánto tiempo tienen que seguir el movimiento? Los sabios, que son como el resplandor del firmamento, y los justos, que son como las estrellas, por 1290 días, se dice Daniel. Desde el día que la ofrenda continua es quitada, desde el día que el sol y la luna se detuvieron, desde el día que murieron los dos testigos, hasta que la imagen de la bestia esté puesta en pie, habrán 1260 días, porque ustedes serán 1290 días, porque ustedes serán levantados a la expansión del firmamento en el mar mezclado con fuego, como las estrellas en medio de la expansión del firmamento, haciendo el cántico de Moshe del Cordero, ¿vale? Ahora Yahushua hizo los ajustes. El sol de justicia se queda con la multitud, el sol se queda quieto con la luna, después de los 5 panes y los 2 peces. Las 12 jefes de clase, las estrellas, se van en una barca en las aguas. Las aguas representan la expansión del firmamento, los cielos y las estrellas. ¿Ok? Pero Yahushua los alcanza antes de la salida del sol, antes de marcar el caminar en el Cordero, porque Yahushua camina en el Cordero, y el sol, Yahushua y los discípulos, las estrellas, tenían que marcar 364 días, un año en el Cordero. Y la otra parte, lo que estaba explicando, la mujer samaritana, los 2 días, como los dos días o 2000 años desde que empieza el año 6000, 1000 años del milenio, 1000 años del juicio en el gran trono blanco. Pero antes de eso el profeta, semana de Daniel, pero antes de eso Yahushua viene al pozo de Jacob en Samaria, las 10 tribus, y nos conecta a los 10 grados del libro de Yesayahu, ¿vale? ¿Y qué significa sol detente en Gabaón y tú Yereja en el Valle de Jalón? La muerte de los 2 testigos, la expansión del firmamento y las estrellas marcan los tiempos, como Daniel capítulo 12 por 1290 días. ¿Qué significa que Yahushua se haya quedado estático en el pozo al mediodía de Jacob, Samaria, las 10 tribus, y verse allí los 2 días con los samaritanos? Significa qué difícil es retrocederse, o qué difícil es en el retroceso poder comprender lo que ya había revelado de luz y de sombra. Por eso el sol se adelanta dando luz, dejando una sombra. Pero entonces ahí el sol se retrocede, devolviéndose la luz para volver a traer luz a los que tienen sombra o los que no han comprendido muchas cosas. Entonces, el sol ya se había adelantado dando una luz, dejando una sombra. Entonces, hay muchas personas que no han comprendido estos 10 años de luz a través de lo que es la sombra de la palabra, porque es una sombra y figura. Entonces, muchas personas que están asentadas en valle de sombra y de muerte, pues la luz le resplandecerá a través de lo que es la raíz y la descendencia. Hay varias conexiones allí que se pueden ver, ¿vale? Muchas personas dicen es que los tiempos serán acortados por causa de los escogidos. Muchos son llamados, pocos escogidos. Y muchas personas dicen es que los tiempos serán acortados por causa de los escogidos. Hemos explicado que si Satanás se le da un día más, pues muy claramente nadie sería salvo. Por eso el tiempo fue acortado. Para que Satanás, porque sabe que le queda poco tiempo. Dice las escrituras que Satanás desciende en tierra y sabe que le queda poco tiempo, porque es un tiempo que se le dio acortado en esta realidad. Quinto Chofar, Yom Terúa, día 1 del 7º mes del 96, día 183, hasta el día 17 del 2º mes del 6000. Es su tiempo acortado, Satanás aquí en la tierra. Ahora, Yahushua Hamashiach en el libro de Mateo capítulo 25 revela que se tienen que cumplir los 120 jubileos exactamente como se cumplió en la historia de nuestro padre Noah. Acuérdese que Yahushua dice, y la puerta se cerró. El novio viene a cerrar el cómputo. El descendiente viene a cerrar el cómputo. ¿Cómo lo cierra? Y la puerta la cierra. La puerta se cerró, pero ¿cuál puerta? La única puerta que nosotros vemos cerrada es la puerta del arca. La puerta del arca que se cerró en el día 17 del 2º mes del año 1391. Sí, en el año 1391, en el día 17 del 2º mes, día número 47. Y sabemos que el sol en el 2º mes tiene
10 partes de 80 momentos y la puerta se cerró a la puesta del sol en el grado 180 para revelar la puerta son los 144.000. Es decir, el cómputo de los 144.000 cerrados, perdón, el cómputo de los 144.000 sellados empieza desde el día de Sukkot, el día 15 del séptimo mes a la mitad de la semana, y el cómputo se termina, es decir, la puerta se cierra en el día 17 del segundo mes hasta que se termine de sellar los 144.000, ¿vale? Entonces, igualmente también deben entender que la señal mayor bendice a la menor. Entonces, la expansión del firmamento es una creación mayor antes del sol y la luna. Sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. El sol y la luna están dentro de la expansión. Y la expansión siguió su movimiento. Porque micramente vino un Adán, que es creado el sexto día. Entonces vino alguien del sexto día que se detuviera la creación del cuarto día, pero solamente citó el sol y la luna, no citó las estrellas. ¿Ok? Porque las estrellas sí marcaron el día juntamente con la expansión del firmamento. Y eso se conecta con el libro de Daniel. Por eso Daniel, los entendidos y los justos son la expansión del firmamento, los sabios serán como la expansión del firmamento y los justos como las estrellas. Y marcarían los tiempos después de la muerte de los dos testigos por 1290 días. ¿Vale? Entonces, importantísimo comprender eso allí. Hermosa familia, espero lo puedan comprender, rumiar, discernir.